Hola a todos y a todas y bienvenidos a este segundo módulo que versa sobre tasas y tarifas portuarias dentro de este seminario online sobre el sistema tarifario en la gestión portuaria. En primer lugar, me voy a centrar en analizar la evolución del régimen económico-financiero en los últimos 80 años en relación con las tasas portuarias y finalmente en analizar las diferencias entre una tasa o tributo y una tarifa o precio privado. En relación con el primero de los dos aspectos, vamos a intentar analizar la evolución del régimen económico y financiero en los últimos 80 años. Existen varias reformas legislativas con dos objetivos: abordar la competitividad y autosuficiencia y, por otro lado, la rentabilidad económica necesaria para poder convertir en el ámbito del sistema portuario español. Dentro de esta necesidad surge una regulación como tarifa de lo que en realidad eran tributos. En particular, la sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, cimentada por otras sentencias, marcó una directriz muy clara sobre la naturaleza jurídica de las prestaciones patrimoniales de carácter público. En particular, esta sentencia significó un cambio normativo con respecto a la Ley 48/2003 y la Ley 33/2010, ya que se calificaban casi todos los servicios portuarios como precios privados cuando en realidad eran tasas o tributos. La modificación de normas y orden de los ingresos de los puertos de interés general, otorgando un papel preferente a los tributos o las tasas, fue la principal consecuencia. Sin embargo, en el momento que el legislador prevé la actuación obligatoria de la actividad portuaria en el marco de las relaciones jurídicas con los usuarios, ya no puede ser por un contrato de derecho privado, sino a través de una tasa por la realización de un hecho imponible. El segundo de los aspectos que me gustaría abordar antes de entrar a analizar detenidamente los impuestos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es ver la diferencia entre una tasa y una tarifa. Las tasas representan el 90% de los ingresos del sistema portuario español y el 92% en la cuenta de resultados de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Las tasas son un impuesto de carácter tributario iguales para todos los puestos de interés general del Estado del sistema portuario español, pero con mecanismos correctores que permiten tener en cuenta la realidad económica de cada puerto, esto es, sus costes. El hecho imponible, por tanto, consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público estatal. Implica una prestación coactiva de derecho público como, por ejemplo, la vía de apremio, garantías de crédito tributario, la presunción de legalidad, por citar algunas de ellas. El régimen, por tanto, es de derecho público. Está aplicado a la prestación de servicios o a la realización de actividades que afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. No se presten o realicen por el sector privado y en las que se exigen que el servicio o la actividad sean prestados efectivamente. Por el contrario, la tarifa no es más que un precio privado que representa el 10% en el sistema portuario español y un 8% en caso de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. No tienen carácter tributario, son ingresos que tienen carácter de recurso de derecho privado y como consecuencia de la prestación de servicios por parte de las autoridades portuarias en el caso de que existan deficiencias por parte de la iniciativa privada y cuando los servicios resulten obligatorios para los usuarios. Como ejemplos específicos y concretos de algunas de las tarifas o precios privados que como consecuencia de la potestad tarifaria han sido definidos en nuestra casa, sirvan los que siguen: la tarifa de suministro de agua, de suministro de energía eléctrica, la ocupación de superficie o grúas de pórtico, las rampas mecánicas, pasarelas, básculas, alquiler de vallas o servicios contra incendios, la de escoltas, la de instalación y alquiler de carro autobomba o la de alquiler de defensas Yokohama. Entrando en detalle y analizando las tasas portuarias recogidas en el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en particular de los artículos 161 al 163, podemos ver cuál es el volumen que representa cada una de las tasas dentro de la cifra neta de negocio de la cuenta de resultados de esta autoridad portuaria. En particular, las tasas, como decíamos antes, suponen el 92% del total de ingresos. Las tasas por ocupación privativa del dominio público portuario suponen el 22% del total frente al 8% que representa la tasa de actividad por el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario.
Las tasas de utilización implican el 60% de los ingresos y dentro de las mismas se incluyen la tasa de señalización del buque, la del pasaje, la mercancía, la pesca fresca, la tasa de embarcaciones deportivas y de recreo y finalmente la tasa de utilización especial por zona de tránsito. Por último, la tasa de ayuda a la navegación por el servicio de señalización marítima implica el 2% restante. Todo ello dentro del régimen jurídico del texto refundido de la Ley de Puertos y la Marina Mercante y lo previsto por la Ley 8/1989 de 13 de abril de tasas y precios públicos, la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria y las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. El rendimiento, por tanto, de las tasas sigue el principio de autofinanciación y estas son las principales cifras. En otro orden de cosas, y viendo y analizando con mayor detalle esa información económica, podemos hablar del siguiente ranking en la actividad portuaria si tomamos como referencia cifras del 2003. Es información definitiva y publicada en el Boletín Oficial del Estado. En cabeza de nuestras tasas y tarifas se sitúa la tasa por ocupación privativa del dominio público que implica 7.935.730,85 euros y representan el 25,93% del total de los ingresos o importe neto de la cifra de negocio de esta autoridad portuaria. Le sigue la tasa de mercancía con un 21,42%, la del pasaje con un 20,55% y la del buque con un 15,99%. Como tasas más importantes de utilización que gestionamos en esta autoridad portuaria. En quinto lugar, se sitúa la tasa de actividad, que supone un 8,02%. Las tarifas y otros precios implican 2.698.916,87 euros, o lo que es lo mismo, el 7,46% del total de la cifra de negocio. La tasa de ayuda a navegación representa el 2,13%, los importes adicionales a las tasas el 0,92%, las embarcaciones deportivas y de recreo el 0,72%, la utilización especial de la zona de tránsito el 0,64% y finalmente la de la tasa de pesca fresca el 0,21% del total de 36.181.979 euros que hemos registrado como total en el importe neto de la cifra de negocio. A continuación, pretendo hacer un resumen muy sucinto del contenido íntegro que recoge el texto refundido de la Ley de Puertos de la Marina Mercante y que regula cada una de estas tasas y tarifas. Primero nos centramos en la tasa más importante, la tasa de ocupación o tasa por ocupación privativa del dominio público. Si quisiéramos encontrar toda la información de esta tasa en nuestra norma, tendríamos que acudir a los artículos 173 al 182. Te animo a que hagas una lectura detenida de los mismos, aunque me voy a tomar el atrevimiento de intentar destacar los aspectos que considero más destacados. En particular, el hecho imponible es el primero de los elementos que debemos identificar en cada una de ellas. El hecho imponible de la tasa de ocupación privativa del dominio público es la ocupación de ese dominio público portuario, pero además del vuelo y del subsuelo del mismo, en virtud de una concesión o autorización. Se incluye, pues, a prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado. Además del hecho imponible, debemos tener en cuenta en nuestra cabeza un producto de dos factores: el valor del bien que se está ocupando y el tipo de gravamen que se aplica. Con estos dos elementos obtenemos el cálculo de la tasa. En primer lugar, tenemos que saber aspectos relacionados con la primera variable y en segundo lugar, aspectos que con la nueva normativa y las modificaciones que se han registrado en el último ejercicio afectan al tipo de gravamen. En relación con el valor del bien, debemos indicar que es revisado cada 5 o 10 años y debemos diferenciar dentro de ese valor del bien el valor del terreno, esto es, el valor de los terrenos según los criterios de mercados y servicios. En segundo lugar, las aguas del puerto o la valoración de terrenos anexos y finalmente el de las obras e instalaciones siguiendo también los criterios del mercado. Por tanto, en una liquidación tributaria provisional que afecte concretamente a esta tasa, nos podemos llegar a encontrar hasta 3 líneas dentro del concepto tributario en función de si se cumplen o no con cada uno de estos preceptos. En cuanto al tipo de gravamen segundo de los elementos, si la ocupación afecta a terrenos y aguas del puerto y además el uso que se les da a estos terrenos o aguas, si ese uso es portuario, el tipo de gravamen será del 5,5%. Si los usos son auxiliares o
complementarios del 6,5%. Y finalmente, si son usos no portuarios, aplicaremos un tipo del 7,5%. Para la ocupación del vuelo o subsuelo de los terrenos o espacios sumergidos, el tipo de gravamen será del 2,75%. Y finalmente, para las obras e instalaciones en función de si son actividades portuarias, actividades auxiliares o complementarias o interacción puerto-ciudad, concretamente tendremos que tener en cuenta los siguientes valores. El valor del terreno y de las aguas cuando son actividades portuarias será del 5,5% y el valor de las instalaciones del 3,5%, frente al 0,5% las actividades pesqueras. El tipo de depreciación de cada uno de estos elementos cuando se cumple el primero de los requisitos, esto es, nos encontremos ante una actividad portuaria, será del 100%. Las actividades auxiliares y complementarias tendrán un gravamen para el valor del terreno y el agua del 5,5%, valor este que también se aplica al valor de las instalaciones. Aquí la depreciación de nuevo vuelve a ser del 100%. Por último, en la interacción puerto-ciudad, el valor del terreno y las aguas será del 7,5%. Las instalaciones de nuevo coinciden con un 7,5% y la depreciación con un 100%. Las bonificaciones, principalmente en función del volumen de inversión, también afectarán al cálculo de esa tasa y de esa cuota. Por tanto, estarás de acuerdo conmigo en que es importante delimitar bien los espacios y los usos portuarios. Sin esos conocimientos o ese conocimiento de lo establecido en el artículo 69 del texto refundido, resulta complicado saber en qué caso tenemos que aplicar un tipo de gravamen u otro. Por tanto, el objetivo básico ahora es contribuir a que puedas tener unos objetivos básicos en cuanto a la delimitación de la zona de los servicios portuarios. Hablamos de tres posibles clasificaciones: la terrestre, la marítima, que podrá estar en la zona 1 o exterior, la abrigada, y la zona 2 o exterior no abrigada, así como la zona de reserva en su caso. En cuanto a la segundo de los elementos que tenemos que tener en cuenta es saber el uso que va a tener esa zona. Podrá ser portuario, comercial, pesquero, náutico, deportivo o complementario. Podemos encontrarnos también con actividades que estén relacionadas con la interacción puerto-ciudad y espacios en el que los órganos con competencia en vigilancia, seguridad e inspección necesitan realizar ahí su actividad. La ocupación vía convenio es otro de los elementos a tener en cuenta. Por poner un ejemplo más práctico, veamos un ejemplo de zonificación en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Como paso previo debemos delimitar bien la zona. Para ello es importante que conozcas algunos elementos. La zona 1 o interior a las aguas portuarias abarca en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, es decir, los espacios de agua abrigados, ya sea de forma natural o por el efecto de diques de abrigo, se denominan como zona 1. Implican 1.645 hectáreas, de las cuales, dentro de las dársenas, la zona delimitada como comercial representa 167,50 hectáreas. Las pesqueras, 21,50 hectáreas, de un total de 1.850 que incluyen las diferentes dársenas de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a la zona 2 o exterior a las aguas portuarias que comprenderán el resto de las aguas, debemos indicar que los accesos ocupan una superficie de 1.900 hectáreas, el fondeadero tiene una superficie de 11.300 hectáreas, el resto representa 56.800 hectáreas frente a las 70.000 totales que tenemos en la zona 2 del puerto de Santa Cruz de Tenerife. En esta diapositiva podemos ver el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Destaca su importante extensión, 12 kilómetros de este a oeste, dividido en 4 dársenas y que recoge las distintas áreas funcionales dentro del Plan Especial San Andrés, la Ciudad del Norte, Cueva Bermeja, el Bufadero, el litoral de Valle Seco, Anaga, Muelle Enlace, Parque Marítimo y La Hondura. Siguiendo con el ejemplo de Santa Cruz, esta es la primera de las delimitaciones de las áreas funcionales. Se conoce como La Hondura. Puedes observar con colores cuáles son los usos que existen en cada zona de las que integra. La segunda de las áreas funcionales se denomina Los Llanos y, como en el caso anterior, puedes observar los usos principales que tiene.
También se puede observar la dársena de Anaga, donde se está realizando obviamente el proyecto de la nueva estación de cruceros y donde nos encontramos con la delimitación de la zona 1 y la zona 2, así como los usos complementarios que definíamos en la primera de las diapositivas. La zona del bufadero o muelle sucio, donde se realiza la actividad relacionada con contenedores y graneles sólidos especialmente, donde nos encontramos en la alineación 3100 la terminal de Capsa y en la 3200 la terminal de contenedores de Tenerife. La zona pesquera que tiene estos usos y esta clasificación dentro del Plan Especial del Puerto. Por tanto, para poder entrar en el mapa detallado de la tasa de ocupación que vimos antes, y en particular centrarnos en el artículo 175 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, en particular en relación con la ocupación de los terrenos, debemos hablar del valor de esos terrenos que determinará cuáles deben ser los elementos principales que debemos tomar en consideración para fijar criterios acordes a los del mercado. Debemos tener muy clara, por tanto, la zona de servicio y la división por áreas funcionales, asignando a los terrenos en cada una de ellas un valor por referencia a otros terrenos en el término municipal o los términos municipales próximos. Con similares usos y condiciones, en particular los clasificados como usos logísticos, comercial o industrial, considerando el aprovechamiento que corresponde. En las áreas destinadas a manipulación de mercancías podrá también considerarse el valor de superficies portuarias que pudieran ser alternativas por los tráficos de dicho puerto. Y finalmente, en esa valoración de los terrenos de cada área portuaria se tendrá en cuenta el grado de urbanización general de la zona, las características de ordenación establecidas en el plan especial, su centralidad en la zona de servicios, su proximidad, accesibilidad y la conexión con los diferentes modos e infraestructuras de transporte y finalmente, y en particular, a las instalaciones de atraque y áreas de agua abrigada. En cuanto al valor de la ocupación de las aguas o espacios de agua, debemos incluir en cada una de las áreas funcionales en que se divida la zona de servicio del puerto, que se determinará por referencia el valor de los terrenos de las áreas de la zona de servicio con similar finalidad o uso, o en su caso, al de los terrenos más próximos. Deberán tenerse en cuenta las condiciones de abrigo, profundidad o localización de las aguas, sin que pueda exceder el valor de los terrenos de referencia. Cuando el espacio de agua se otorgue en concesión para su relleno, el valor del mismo será el asignado a los terrenos de similar utilidad que se encuentren más próximos. Tras analizar la cuota de la tasa de ocupación y abordar la valoración tanto del terreno como de las aguas del puerto, debemos ser capaces de identificar cuál es el procedimiento para determinar ese valor del terreno y de las aguas portuarias. El procedimiento se inicia a propuesta de la autoridad portuaria. Se tiene que iniciar la información pública durante un plazo no superior a 20 días. Requiere informes del director y la remisión del expediente a Puertos del Estado. Una vez hecho esto, se requiere el informe preceptivo del Ministerio de Economía y Hacienda y Puertos del Estado. Ese informe se incluye dentro del expediente y se remite al Ministerio de Fomento para la aprobación de Fomento y la posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado. La actualización se hace siempre a 1 de enero. Representa el 75% de la variación interanual del IPC correspondiente al mes de octubre anterior y no afectará a concesiones y autorizaciones otorgadas sin perjuicio de la actualización de la cuantía de la tasa. Las variaciones, como decíamos al principio, de la tasa de ocupación podrán realizarse para la totalidad de la zona de servicios cada 5 años y obligatoriamente al menos cada 10. Las valoraciones deberán realizarse cuando se apruebe o modifique la delimitación de espacios y usos portuarios en la zona de servicio afectada o cuando se produzca cualquier circunstancia que pueda afectar a su valor. Cuando se incorpore un nuevo terreno, se le asignará el valor correspondiente a los terrenos de área funcional de similares características. Como último aspecto que me gustaría destacar, las distintas órdenes ministeriales por las que se han aprobado las valoraciones de los terrenos y las minas de agua. En particular tenemos publicado a fecha de esta presentación la orden que regula la valoración de los terrenos del puerto de Santa Cruz de Tenerife, en conformidad con lo establecido en el Boletín Oficial del Estado número 40 de 15 de febrero de 2013 y la orden FOM 209/2013 de 29 de enero. Lo mismo sucede con la delimitación de espacios y usos portuarios, valoración del terreno
terreno y minas de agua del puerto de Granadilla, a través de la orden FOM 839/2013 de 30 de abril. Los puertos de los Cristianos, La Palma, La Gomera y El Hierro, por el contrario, se encuentran aún en tramitación. A modo de ejemplo, en la orden FOM 209/2013 de 29 de enero, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 40 de 15 de febrero de 2013, se establece la valoración de los terrenos para cada una de las áreas funcionales y su área con su correspondiente valor por metro cuadrado, al igual que sucede con la valoración de las aguas. En el punto tercero de esta orden se ven los valores de las aguas que se fijan en función de cada una de las diferentes delimitaciones que se han hecho de esa zona. Con esto, y teniendo en cuenta posteriormente el precio, el número de metros cuadrados que se ocupan, aplicamos la cuota que decíamos al principio de esta presentación. El segundo de los aspectos a tener en cuenta al hablar de ocupación es saber delimitar bien cuánto nos encontramos ante una autorización y, por el contrario, cuando se trata de concesiones. Las autorizaciones se regulan en el artículo 74 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En particular, se establecen dos tipos de autorizaciones: aquellas sin ocupación privativa del dominio público portuario, que hacen una instalación de instalaciones portuarias fijas por buques, pasaje y mercancía, que se regirá por el Reglamento de Explotación de la Policía de las Ordenanzas Portuarias; y autorizaciones con ocupación privativa del dominio público, que implican una ocupación del dominio portuario con bienes muebles o instalaciones desmontables o sin ello por un plazo siempre no superior a 3 años y que se otorgará en ese texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. Sirva esta diapositiva como resumen de lo establecido en el artículo 75 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante en relación con las autorizaciones. Las principales características son que tienen carácter personal e intransferible inter vivo, no pueden ser cedidas a terceros en general. Afecta a bienes, inmuebles e instalaciones desmontables o sin ellos. Su plazo de otorgamiento no puede ser superior a 3 años, incluidas prórrogas. Deberán ajustarse siempre al plan especial o a la delimitación de espacios y usos portuarios, y se sujeta al pliego de condiciones generales de autorizaciones de ocupación del dominio público portuario aprobado por el Ministerio de Fomento. Aún no ha sido publicado este pliego general de condiciones y por tanto tenemos que tener presente las condiciones particulares que se determinan por parte de nuestra autoridad portuaria. Se otorgan a título de precario y solo para usos y actividades permitidas en el dominio público portuario. Por el contrario, las concesiones demaniales, reguladas en el artículo 81 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, implican la ocupación del dominio público portuario con obras e instalaciones no desmontables y por un plazo superior a 3 años. Otra de las características importantes de estas concesiones es la disponibilidad del terreno y o de los espacios de agua correspondientes. Se vuelven a sujetar al pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones demaniales que aprueba Fomento a través de la orden FOM 938/2008 de 27 de marzo, así como las condiciones particulares que determine cada autoridad portuaria. Solo para obras, por tanto, instalaciones o usos que se ajusten al plan especial o, en su defecto, a la delimitación de espacios y usos portuarios. En tercer lugar, en relación con la ocupación de obras e instalaciones, debemos tener en cuenta dos elementos. Además de lo citado, del valor de los terrenos y de las aguas ocupados, debemos tener en cuenta los criterios necesarios para poder determinar el valor de las infraestructuras, superestructuras e instalaciones en el momento de otorgamiento de las mismas, y calculado sobre la base de criterios de mercado y el valor de su depreciación anual. Estos criterios de cálculo son: si se trata de un bien construido a cargo de la autoridad portuaria y desde la fecha de recepción no han transcurrido 5 años, deberá considerarse como valor inicial del bien el coste total de la inversión. Si no es así, el valor del bien se determinará mediante tasación realizada por la sociedad de tasaciones que se inscriban al registro de sociedad del Banco de España, salvo con bienes cuyo valor no supere los 3 millones de euros, en cuyo caso la tasación podrá ser realizada directamente por la autoridad portuaria.
El valor del bien se determinará en el momento del otorgamiento, permanecerá constante y se considerará el uso, su estado de conservación y posibles obsolescencias. A los efectos de otorgamiento de nuevas concesiones o utilizaciones, estas concesiones tendrán una vigencia de 5 años, salvo si los bienes han sufrido, desde la última valoración, una alteración significativa en su valor de mercado. Finalmente, debemos hablar de los criterios de cálculo de la depreciación de la ocupación de obras e instalaciones, y la depreciación anual será el resultado de dividir el valor de ese bien por su vida útil. En el caso A, la vida útil se determinará aplicando las tablas de vidas útiles vigentes por los activos integrantes del inmovilizado material de los organismos públicos que hayan iniciado esa ocupación. En cambio, en el caso B, si no es realizado por las actividades portuarias, la vida útil será la que se establezca en la tasación. En caso de obras, se procederá a una nueva tasación de las obras e instalaciones cuando éstas reviertan a la autoridad portuaria. Cuando la ocupación del dominio público portuario incluye un curso consultivo del mismo, el valor de este uso será el de los materiales consumidos a precio del mercado. La segunda de las variables a tener en cuenta cuando analizamos la tasa de ocupación de dominio público portuario es el tipo de gravamen. Se regula en el artículo 176 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, que a su vez fue modificado por el artículo 89 de la Ley General Presupuestaria, la Ley 22/2013 de 23 de diciembre. Esta ley implicó una bajada del 5% de los tipos de gravamen aplicables a la base imponible de la tasa de ocupación. En particular, se situaron estos tipos de gravamen para la ocupación de terrenos y aguas del puerto en un 5% para las actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de transporte relativas al desarrollo de servicios portuarios, así como otras actividades portuarias, comerciales, pesqueras y náutico-deportivas, en el 6,5% para las actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, incluidas las logísticas, almacenaje o las que se correspondan a empresas industriales o comerciales, así como las relativas a usos calculados a la interacción puerto-ciudad, en el 7,5%. Y finalmente, para la ocupación del vuelo o subsuelo de terrenos o espacios sumergidos, en el 2,75% del valor de la base imponible correspondiente a los respectivos terrenos o aguas, salvo que su uso impida la utilización de la superficie, en cuyo caso el tipo de gravamen será el que se fija en el apartado A. Finalmente, el tipo de gravamen actual aplicable a la base imponible para la ocupación de obras e instalaciones variará en función del tipo de actividades. Particular para actividades portuarias relacionadas con el intercambio de modos de transporte, las relativas al desarrollo de servicios portuarios y a otras actividades portuarias comerciales, pesqueras y náutico-deportivas, será del 5,5% del valor de los terrenos y del espacio del agua, el 3,5% del valor de las obras e instalaciones y el 100% del valor de depreciación anual asignado. En cambio, para lonjas pesqueras y otras instalaciones asimiladas con la actividad pesquera del tipo de gravamen aplicable será del 0,5%. Las actividades auxiliares o complementarias de las actividades portuarias, incluidas las logísticas, almacenaje, las correspondientes empresas industriales o comerciales, serán del 6,5% del valor de los terrenos, del espacio del agua y de las obras e instalaciones y el 100% del valor de depreciación anual asignada. Y finalmente, para las actividades relativas a los usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, el 7,5% del valor de los terrenos, del espacio del agua y de las obras e instalaciones y finalmente el 100% del valor de la depreciación anual asignada. Finalmente, y además de todo lo mencionado, para la tasa de ocupación debemos indicar que la cuota íntegra de esta tasa, de conformidad con lo establecido y previsto en el artículo 178 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, podrá ser actualizada y revisada. Será revisada anualmente en lo que respecta a la ocupación del terreno y las aguas en la proporción del 75% de la variación interanual del IPC correspondiente al mes de octubre anterior. La cuota íntegra deberá ser igualmente revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones que sean aprobadas por el Ministerio de Fomento. Si como consecuencia de esas revisiones la cuantía de la cuota íntegra vigente en el momento de la revisión sufriera un incremento superior al 10%, se aplicará un incremento máximo anual del 10% hasta alcanzar la cuota resultante de la nueva valoración. Todo ello sin perjuicio de la actualización prevista en el apartado anterior. El importe de la cuota íntegra de la tasa en ningún caso podrá incrementarse como consecuencia de las revisiones
que se produzcan durante el periodo de vigencia de la concesión en más de un 20% cada 15 años, de la cuantía fija que se establezca en el título administrativo o en su caso que se establezca en una revisión anterior debidamente actualizada en ambos casos en función del IPC. La anterior limitación no será de aplicación a las áreas de la zona de servicio destinada a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad. Los dos últimos aspectos a considerar son las bonificaciones y las sanciones. Primero de esos dos aspectos, esto es las bonificaciones, se regulan en el artículo 171 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. Voy a intentar en estas 3 diapositivas resumir de forma sucinta cuáles son las principales implicaciones que establece la normativa que nos resulte de aplicación. En primer lugar, cuando se realicen inversiones en obras de relleno, consolidación o mejora de terreno, la cuantía de la bonificación se determinará en función de la inversión realizada sin superar el 75%. Ver para ello los criterios de cálculo. No será de aplicación en la prórroga sin perjuicio de bonificaciones que pudieran establecerse por nuevas inversiones en estos conceptos para las concesiones prorrogadas. En segundo lugar, cuando el objeto de la concesión consista en la urbanización y comercialización de zonas de actividades logísticas, la cuantía de la bonificación se determinará en función de la inversión privada realizada, sin exceder en ningún caso del 50% de la cuota de la tasa aplicable por ocupación de los terrenos por urbanizar. Esta bonificación se aplicará durante la realización de las obras y hasta que finalicen. Finalmente, cuando el titular de la concesión o autorización sea una administración pública y el objeto de las mismas sean actividades de interés social o cultural, el importe de la bonificación será del 50% de la cuota correspondiente. Cuando el titular de la concesión o autorización sea una corporación de derecho público, cuya actividad esté directamente vinculada con la actividad portuaria, el importe de la bonificación será del 50% de la cuota correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres de agua y a las obras e instalaciones destinadas exclusivamente a la finalidad corporativa, que constarán en un plano a incluir en el título de otorgamiento. Cuando el titular de la concesión sea un club náutico u otro club deportivo sin fines lucrativos, siempre que al menos un 80% de los atraques estén destinados a embarcaciones con eslora inferior a 12 metros, el importe de la bonificación será del 30% de la cuota correspondiente a la tasa asociada a los espacios terrestres, de agua y a las obras e instalaciones destinadas exclusivamente a actividades náuticas que constarán en un plan a incluir también en el título de otorgamiento. Finalmente, cuando el objeto de la concesión consista en una terminal de vehículos en régimen de mercancía y en la concesión se disponga de superficie adicional de almacenamiento con base en inversiones ejecutadas por el concesionario mediante la construcción de almacenes o silos verticales, superior en su conjunto a la propia superficie objeto de la concesión, esta bonificación será del 30% de la cuantía correspondiente a la ocupación de los terrenos. Finalmente, cabe señalar dos últimos supuestos. Cuando el titular de la concesión ejecuta su cargo obra civil correspondiente a infraestructuras, rellenos, obras de consolidación y mejora del terreno, superestructuras e instalaciones destinadas a actividades portuarias relacionadas con el intercambio entre modos de transporte y a la prestación de servicios portuarios, excluida la relacionada con equipos de manipulación de mercancías, por un plazo mínimo de 3 meses y superficie mínima de 1000 metros cuadrados. Esta bonificación será del 95% de la cuota de la tasa aplicada a la liquidación correspondiente a la superficie sobre la que se realizan las obras y durante el período de ejecución de las mismas, hasta la fecha de su finalización establecida por la autoridad portuaria al aprobar el proyecto o establecida en el título concesional con un máximo de 2 años. Por último, cuando el objeto concesional sea una terminal marítima de mercancías, podrán aplicarse bonificaciones singulares con carácter anual de hasta el 30% de la cuota correspondiente a la tasa de ocupación. El último de los aspectos a destacar, escogido en el título 161 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante, alude a las exenciones al pago de la tasa de ocupación. En particular nos encontramos con los siguientes supuestos. En primer lugar, las que afectan a administraciones públicas que deban situarse en dominio público portuario por llevar a cabo actividades como control oficial de mercancías, vigilancia, investigación y desarrollo tecnológico, inspección y protección del medio ambiente marino y costero, protección de los
recursos pesqueros, represión del contrabando, lucha contra el tráfico ilícito de drogas, seguridad pública y control de pasajeros y de mercancías de salvamento, lucha contra la contaminación marítima, enseñanzas marítimas o aquellas con alguna relación con la defensa nacional. El segundo elemento que está dentro de los supuestos de exención son las actividades desarrolladas por la Cruz Roja Española del Mar y otras entidades sin fines lucrativos con carácter humanitario y legalmente constituidas con actividades exclusivamente vinculadas con la atención a tripulantes y pasajeros que deban situarse en dominio público portuario. Precisan solicitud de exención a la actividad portuaria. Esta primera parte de la presentación de las tasas de ocupación del dominio público me gustaría terminarla indicando algunas cifras o magnitudes tomando como referencia la información disponible de todas las autoridades portuarias y correspondientes al ejercicio de 2012. Si observamos esta diapositiva y recordamos el dato indicado en la presentación de los 1.032,1 millones de euros facturados por el sistema portuario español, podemos observar el ranking de autoridades portuarias en relación con la tasa de ocupación. De los 259.914 millones de euros, el 25,18% de la cifra neta de negocio facturada por las 28 autoridades portuarias del sistema español, observamos cómo Barcelona se sitúa claramente en cabeza, seguida de Valencia y Bilbao. Las Palmas está en cuarto lugar y la de Santa Cruz de Tenerife en el puesto 10º. Espero que haya resultado de interés esta información. A modo de ejemplo, me gustaría que fuéramos capaces de acercar los contenidos teóricos analizados a lo largo de esta presentación. Para ello propongo hacer un ejercicio práctico para calcular la cuota íntegra de esta tasa de ocupación. Para ello debes recordar que la cuota íntegra es el resultado de multiplicar la base imponible por la T de tiempo y el tipo de gravamen que hemos explicado en esta presentación. Para ello debemos igualmente identificar cómo se realiza el cálculo de la base imponible tanto del terreno como de la instalación, como la depreciación anual que como recordarán se aplicaba teniendo en cuenta la vida útil de cada uno de esos terrenos o instalaciones. La base imponible del terreno será el producto de multiplicar la superficie ocupada por el precio del metro cuadrado y un factor correctivo que se puede establecer por cada título habilitante. A esto le debemos multiplicar el periodo de tiempo que vamos a facturar y el tipo de gravamen en función de la ocupación que se realice de ese terreno. En cuanto a la instalación, la base imponible de la instalación será el producto de multiplicar el valor de la instalación por el porcentaje de ocupación que representa el terreno en el que se sitúa y un factor F que sirve para ajustar ese valor de la apreciación que, como dijimos, se puede actualizar y revisar. Y finalmente multiplicamos, al igual que en el caso anterior, ese resultado por el prorrateo de tiempo y el tipo de gravamen que ha establecido para la instalación en función del tipo de actividad con que nos encontremos. Finalmente, la base imponible de depreciación o la última línea tributaria del concepto tributario será el producto de multiplicar el valor de la instalación por el porcentaje de ocupación y ese factor F, y todo ello dividirlo, como decíamos, por la vida útil. A ese resultado le tenemos que aplicar, al igual que los dos casos anteriores, el prorrateo de tiempo y el tipo de gravamen, aunque cada una de las líneas tributarias que actualmente mostramos y liquidamos y notificamos a nuestros clientes aparece quizá en un tamaño muy reducido. Veamos a la derecha cómo se obtiene finalmente el resultado de la liquidación tributaria provisional en concepto de tasa de ocupación. Para la primera línea, la cuota íntegra del terreno sería el producto de multiplicar los 3.002 metros cuadrados por 7,84 y por 1. Eso lo multiplicamos por el prorrateo de tiempo 0,5, en tanto que esa liquidación se liquidaba semestralmente, y es el producto de dividir 24 entre 2 meses que tiene el año, y por 0,065 en tanto que nos encontramos con una actividad portuaria. En ese terreno existía una instalación y se tiene que liquidar al tipo de gravamen de esa instalación. Recuerda que el valor de la instalación por el porcentaje de ocupación y F era el primero de los productos que teníamos que realizar, multiplicando todos los valores que incluyen el título habilitante, multiplicando de nuevo por el prorrateo de tiempo de 0,5 y por el coeficiente de instalaciones de una actividad portuaria que era 0,065, tenemos el siguiente valor económico para la cuota íntegra de las instalaciones. Finalmente, dividiendo el valor anterior por la vida útil establecida en 5 años por 0,5, porque el periodo sigue siendo semestral, y por 1, que es el resultado de dividir 100 entre 100, nos da el último de los valores. El resultado, por tanto, de esa liquidación tributaria provisional en concepto de tasa de ocupación es la suma
de 10.521,41 euros en concepto de ocupación del terreno, 13.620,02 en concepto de instalaciones y finalmente 5.986,82 euros en concepto de depreciación de esas instalaciones. La segunda de las tasas de dominio público que vamos a tener que analizar es la de actividad. Se regula en los artículos 183 al 186 de nuestro texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, aunque es cierto que de conformidad con el artículo 176 de la Ley General Presupuestaria, muchas de las cuantías de este tipo de gravamen que resultan de aplicación se han visto alteradas como consecuencia de la publicación de esta Ley 22/2013 de 23 de diciembre. Vamos a intentar analizar en las próximas diapositivas cuáles son los elementos más importantes de esta tasa de dominio público portuario denominada tasa de actividad. En primer lugar, vamos a analizar su hecho imponible. En particular, constituye el hecho imponible de la tasa de actividad el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial y de servicios en el dominio público portuario que esté sujeta a autorización por parte de la autoridad portuaria. Su cuota íntegra se obtiene del resultado de multiplicar la base imponible por el prorrateo de tiempo en función del cual es el periodo de liquidación que se establezca el ejercicio liquidatorio que estemos intentando efectuar y, finalmente, por el tipo de gravamen que resulte de la aplicación en cada caso. En cuanto a la revisión y actualización de esta tasa, debemos indicar que tanto la base imponible como el tipo de gravamen no son revisables, pero sí actualizables. Cuando la base imponible de la tasa no sea el volumen de negocio y el tipo de gravamen se actualiza, por tanto, anualmente cuando ni cumpla con ese precepto anterior a partir del 1 de enero en la misma proporción equivalente al 75% en esa variación interanual experimentada en el IPC registrado en el mes de octubre anterior, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otra cosa. Debemos decir igualmente que en el artículo 245 de nuestro texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante se establecen modificaciones que pueden resultar de aplicación a la tasa de actividad. La primera de las variables que componen la cuota íntegra de la tasa de actividad es, por tanto, la base imponible. En función de los servicios o actividades que se realicen en el dominio público portuario, debemos establecer cuál es el elemento multiplicativo que va a incluir esa cuota. Tenemos que diferenciar, por tanto, servicios y actividades de manipulación de carga, en cuyo caso el elemento multiplicativo será el número de unidades de carga manipuladas, medidas en toneladas, o bien el número de contenedores u otros elementos de transporte tipificados, vehículos o cualquier otra unidad. Cuando nos encontremos en el servicio al pasajero, utilizaremos como factor el número de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje embarcado y desembarcado. En el caso de los servicios técnico-náuticos, el número de unidades de arquero bruto GT de los buques servidos o bien el número de servicios prestados. En el servicio de recogida de desechos procedentes de buques será la cantidad recogida bien en el número de servicios prestados. En el resto de servicios y actividades portuarias, así como las auxiliares y complementarias, el número de unidades representativas de la cuantía del servicio prestado o bien de la actividad desarrollada, así como el número de servicios prestados. Cuando no sea posible su medición, será el volumen de negocio desarrollado en el puerto. Como último de los apartados que recoge concretamente el artículo 187, debemos incluir aquellos aspectos vinculados con la interacción puerto-ciudad. En ese caso, el factor multiplicativo será el número de unidades representativas de la cuantía de la actividad desarrollada o el volumen de negocio desarrollado en el puerto. La segunda de las variables que intervienen en el cálculo de la cuota, el tipo de gravamen. Nos tenemos que centrar en los criterios para aplicar este tipo de gravamen. Vienen recogidos en el artículo 188 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. Esos criterios son 4, básicamente. Las características y condicionamientos específicos de la actividad y situación competitiva, el interés portuario de la actividad y su influencia en la consolidación de tráficos existentes y captación de nuevos tráficos, el nivel de inversión que puede hacerse y, finalmente, las previsiones razonables de la información económico-financiera de la actividad. En segundo lugar, debemos establecer que toda esa información estará recogida en una orden justificativa del director, que establecerá, por tanto, cuál es el tipo de gravamen que resulta de aplicación. En ningún caso será superior al límite que ahora indicaré, ni superior al límite que fija la norma para el tipo de gravamen.
En cuanto al límite inferior, hemos de decir que ese límite inferior de la base imponible de la cuota íntegra anual no será inferior en ningún caso cuando nos encontremos con alguna actividad con ocupación privativa del dominio público, el 20% de la cuota líquida anual de la tasa de ocupación correspondiente a los valores de los terrenos y aguas ocupadas. Se excluyen obras en instalaciones. Cuando se adopte como base imponible del volumen de tráfico, no podrá ser inferior a lo resultante de aplicar el tipo de gravamen fijado al tráfico o actividad mínimo anual comprometido, en su caso, en el tributo habilitante de la ocupación del dominio público. Cuando la actividad no implique la ocupación privativa del dominio público, el límite inferior será del 1% del importe neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, el volumen de negocio desarrollado en el puerto. En el caso F, fijaos en la norma para la interacción puerto-ciudad de la base imponible, la cuota íntegra anual. Como consecuencia de las revisiones, durante el periodo de vigencia de la concesión, no será inferior al 2% del importe neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto. En cuanto al límite superior del tipo de gravamen recogido igualmente en el artículo 188, debemos indicar que no podrá exceder el mayor de los siguientes valores que sean aplicables. En primer lugar, el 100% de la cuota líquida anual de la tasa por ocupación del dominio público, compararla con la cantidad que resulte de aplicar los siguientes tipos de gravamen al volumen de tráfico en función del tipo de elemento que estemos midiendo en cada caso. 0,6 euros por tonelada en graneles líquidos, 0,90 euros por tonelada en graneles sólidos y 1,20 por mercancía general. 10 euros por unidad de contenedor normalizado cuando sea menor de 20, incluida en su caso una plataforma de hasta 6,10 metros y vehículos con caja de hasta 6,10. 20 euros por unidad cuando el contenedor sea mayor de 20, incluida en su caso una plataforma de transporte, semirremolque o remolque de hasta 12,30 metros y vehículos rígidos articulados con caja de hasta 12,30. 25 euros por unidad cuando sean vehículos articulados con varios remolques o semirremolques, lo que se conoce habitualmente como tren de carretera. 1,5 euros por unidad en los elementos de transporte o de carga cuando estén vacíos y no tengan la condición de mercancía. 4 euros por vehículo en régimen de mercancía de más de 1.500. 2 euros para los menores. 1,80 por pasajero. 2 euros por motocicleta. Vehículos de dos ruedas, automóviles de turismo y vehículos similares incluidos, elementos remolcados en régimen de pasaje. Y finalmente, 10 euros por autocar y vehículo de transporte colectivo. Además del 100% de la cuota líquida anual, la tasa de ocupación o de la cantidad resultante de multiplicar el tipo de gravamen por ese volumen de tráfico que acabamos de fijar, tenemos que ver un tercer límite, el 6% del importe neto anual de su cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto. Finalmente, para las actividades de interacción puerto-ciudad, la base imponible o la cuota íntegra anual en ningún caso podrá ser superior al 8% del importe neto anual de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto. El artículo 177 del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante establece cuáles son los supuestos de sanción del pago de la tasa de actividad. En primer lugar, estarán exentos del pago de dicha tasa los provisionistas debidamente autorizados con respecto a la actividad de aprovisionamiento, sin ocupación de dominio público. Estarán exentos también quienes se encuentren dentro de los supuestos de sanción mencionados, que ya vimos al principio de esta presentación, los consignatarios de buques y mercancías debidamente autorizados con respecto a la actividad de consignación de buques y mercancías sin ocupación del dominio público, así como titulares de servicios comerciales y de actividades que, no estando vinculadas a la ocupación privativa del dominio público, estén directamente relacionadas con la entrada o salida de las zonas de servicios de mercancías o pasajeros. Finalmente, las corporaciones de derecho público y entidades sin ánimo de lucro para aquellas actividades que se encuentren directamente vinculadas a una actividad portuaria y sean de interés educativo, investigador, cultural, social o deportivo, previa solicitud de la exención a la autoridad portuaria.
Al igual que con la tasa de ocupación, vamos a analizar las grandes cifras con magnitudes que afectan a la tasa de actividad si tenemos en cuenta la cifra de negocio neta del sistema portuario español registrada en el ejercicio 2012. De esos 1.032,1 billones de euros en la que se cifra el importe total neto de la cifra de negocio del sistema portuario español que registraron las 28 autoridades portuarias, concretamente a la cabeza del ranking se encuentra nuevamente Barcelona, seguido por Valencia, Bahía de Algeciras, Tarragona y Cartagena. Las dos autoridades canarias se encuentran en el quinto lugar, Las Palmas con 7.172 millones de euros de tasa de actividad y en el puesto número 15, Santa Cruz de Tenerife con 2.710 millones de euros. A modo de ejemplo del cálculo de la tasa de actividad, debemos recordar que la cuota íntegra de esta tasa es el resultado de multiplicar la base imponible, como hemos dicho, por el prorrateo de tiempo en función del periodo de liquidación de la tasa, anual, semestral, bimestral, trimestral. Finalmente, por el tipo de gravamen que haya sido decidido por parte de la autoridad portuaria. En particular, vamos a ver una liquidación tributaria correspondiente a un expediente, a una concesión administrativa cuyo tipo de actividad se regula en el artículo 187A y no es otra que la manipulación de carga teniendo como subtipo de actividad o elemento multiplicativo el cálculo de la cuota íntegra, el número de toneladas registradas por ese concesionario. El periodo impositivo de esta imposición administrativa, concretamente del 1 de enero al 30 de junio, por tanto, al estar hablando de una liquidación semestral, el prorrateo de tiempo es el resultado de dividir 12 meses entre dos periodos, esto es 0,5. En particular, el número total de unidades que esta concesión administrativa registró en el ejercicio fueron 1.721,71 toneladas en todo el año. Por tanto, dividiendo entre 2, obtenemos 860,85 toneladas en el periodo impositivo semestral que estamos intentando liquidar. El valor de la unidad definida para este periodo impositivo fue de 6,825,968 y del producto de multiplicar las toneladas por el coeficiente de prorrateo de tiempo y por el tipo de gravamen, obtenemos finalmente la cuota íntegra para esta primera línea tributaria, que asciende a 5.876,17 euros. Igualmente tenemos que ver el importe del tipo de actividad vinculada al resto de actividades portuarias que fija o que regula el artículo 187E. En particular, el subtipo de actividad es el volumen de negocio y concretamente el dato de la cifra de negocio anual registrada fue de 425.619 para esta concesión administrativa en el ejercicio 2014. En tanto que estamos emitiendo una liquidación tributaria provisional en concepto de tasas de actividad para un periodo semestral, tenemos nuevamente que dividir 12 meses entre dos periodos semestrales y por tanto multiplicar por el coeficiente multiplicativo 0,50. La liquidación, por tanto, es en 6 meses y la cifra de negocio es el resultado de dividir 425.619 entre 2, dando como resultado 212.809,50. En tanto que el tipo de gravamen definido para esta concesión administrativa fue de 2,4%. Ese es el valor que se establece en la memoria por parte de la autoridad portuaria. La cuota integral resultante ascendió a 5.107,43. Por tanto, en concepto de tasas de actividad, esta concesión administrativa tuvo que abonar la cantidad de 11.752,45 euros. Concluimos aquí la primera parte de esta presentación sobre tasas portuarias que se ha centrado en las tasas de dominio público, tanto de la ocupación como de la actividad. Muchas gracias por la atención.